trágico fin con un golpe de Estado en el año 1973. Muchos de los estudiantes de esa época pensábamos que las ideas de fondo eran correctas. Claro, había facciones muy extremas que finalmente terminaron contribuyendo a desestabilizar el sistema, pero no es el único origen de esta desestabilización. Hay otro origen también externo, y si ustedes consultan la literatura podrán ver la participación de potencias extranjeras en este proceso. Finalmente, entonces, el año 72 yo decidí ya demasiado desparrama aquí en Chile, y decidí emigrar y me fui a Alemania, donde continué mis estudios en matemáticas y en computación. Y finalmente volví en el año 76, ya doctorado, esta vez en matemáticas, y llegué, yo era profesor en ese tiempo de la Facultad de Electrotecnia, se llamaba, y ahí quedé de profesor, y no había mucho que hacer porque en los años 70, desde el 68 hasta el 70, el 68 hubo una gran huelga aquí, pero eso sería harina de otro cuento. Entonces, había planes para desarrollar la ciencia en esta universidad. Y cuando volví, habían desaparecido esos planes y esos intereses. Y cuando me fui, había un rector elegido democráticamente, que era don Jaime Chang. El vicerrector en esa época, probablemente ustedes lo conocen, era don Claudio Moraga, que ha venido muchas veces aquí a este departamento a dictar charlas y conferencias. Yo trabajaba con don Claudio Moraga, formábamos un equipo nuestra misión era desarrollar los sistemas digitales aquí, que es la base de la computación. Y eso hacíamos. Pero cuando volví, ninguno de ellos estaba. De hecho, ya me había encontrado en Alemania con el profesor Moraga, que venía no huyendo ni escapando, pero alejándose de Chile en busca de mejores ambientes para trabajar en lo que a él le gustaba, que era y le sigue gustando, que es la investigación. Bueno, volví, nada de eso había rectores delegados, que eran normalmente oficiales de la Marina. Esta universidad siempre tuvo un contacto muy estrecho con la Armada de Chile. Muchos de los profesores de las escuelas de ingeniería de la Armada eran profesores de esta universidad, y también oficiales de la Armada eran profesores acá, pero la circunstancia política nos separó un poco, y yo pensaba que no tenía mucho que hacer y me quería ir de esta universidad. Varias veces me quise ir, pero no es tan fácil tomar una decisión de ese tipo. Y yo al final creo que hice bien en quedarme, habría sido un error si me venía. Finalmente, mis colegas de electrónica me permitieron continuar mis trabajos muy abstractos. Finalmente pasé a matemáticas. Después allí me tocó, junto con el colega Héctor Allende y otros colegas del departamento de matemáticas, desarrollamos la carrera de ingeniería matemática, que ahora todavía existe, y finalmente con el colega Allende nos vinimos el año 98, me parece, a informática. Yo en realidad venía trabajando ya con informática desde siempre, porque, por ejemplo, las asignaturas de lenguajes formales, de autómatas, de optimización, a menudo de cosas de análisis numérico, las hacía yo desde matemáticas o desde electrónica. Así que no fue gran cambio en esencia. Y acá me encuentro en informática, entonces, donde no había en ese tiempo mucha investigación, y el esfuerzo que pusimos con el colega Allende fue precisamente desarrollar la investigación acá. Y bueno, creo que algún éxito hemos tenido, no total, pero algo hemos progresado en esa dirección. Entre medio hubo un montón de cosas, ¿cierto?, que sería muy largo discutir. Lo remito a este trabajo y a conversaciones que podamos sostener más adelante. Pero
entonces empiezan a aparecer diversas dificultades, por ejemplo, cómo ordenar la carrera de informática. Al principio esta carrera se llamaba Ingeniería Civil en Computación, era una especie de Computer Sciences. Pero después hubo un periodo en que ocurrió, creo, un vínculo no muy bueno para la computación. Se fundió este departamento de informática con un departamento de economía y administración. A mí me parece que eso fue un error, porque resulta que la informática, por un lado, es bien diferente de la administración. Y cada una de esas dos áreas tiene un desarrollo bien específico. Y bueno, y de hecho, al final no resultó en forma automática, porque la mayor parte de los profesores de ese departamento de economía y administración emigraron de la universidad. En ese momento se implantó una carrera académica que ya se estaba implantando en todas las universidades, y estos profesores no quisieron participar en la carrera académica y se fueron. Pero entonces el problema era que esta carrera, la carrera de informática, computación, computer science, el nombre todavía yo creo que no se ha decantado, nos llamamos informática por el momento, pero yo creo que no estoy seguro si es un nombre correcto. Me parece que todavía tiene un problema de identidad. Esta carrera no está claramente definida, creo yo. El nombre informática proviene en realidad de la tradición europea. En Alemania, específicamente, en Rusia y en Francia, esta Computer Sciences se llama informática. La idea es que se trata del procesamiento de todo tipo de información. En Estados Unidos, en cambio, el énfasis está más en Computer Sciences, en Computer Engineering, que es otros aspectos. Bueno, ¿por qué creo yo que nuestra carrera no está muy bien definida? Porque resulta que hay problemas desde el punto de vista siguiente. La informática, hoy por hoy, está presente en todas las áreas del quehacer humano, ¿cierto? Desde las artes hasta la medicina, la ingeniería, en todas partes está presente la informática. Entonces existe el riesgo que la disciplina completa se vaya por las ramas, se queda sin el núcleo que la caracteriza. Piensen ustedes, por ejemplo, el caso de la física. La física ocurre exactamente el mismo fenómeno. Todas las ramas de la ingeniería, casi todas las actividades en ciencias naturales, medicina, psicología, no hay área que ustedes puedan mencionar donde la física no juegue un papel importante. Pero qué gracia particular tiene la física, es que la física tiene un núcleo, ¿cierto?, de conocimiento, de experimentos, de quehacer, que no ha sido transado desde hace más de 500 años, desde Galileo, ¿cierto?, que son las leyes y principios básicos de la física, ¿cierto?, que las ciencias particulares, las ciencias naturales, posteriormente utilizan, ¿cierto? Por ejemplo, claramente todo el Wi-Fi, ¿cierto?, todos estos teléfonos, todo lo que usamos en electrónica, en computación, tiene su base y su fundamento en la física. Sin la física no sería posible. Sin las leyes que cuidadosamente y con mucho trabajo un ejército de investigadores pudo desarrollar, ahora permiten la existencia de estas tecnologías. No todas las tecnologías están precedidas por la ciencia. Muy a menudo el fenómeno es al revés. La tecnología impulsa el desarrollo de la ciencia. Entonces, no es muy cierto lo que de repente se proclama, que para que haya tecnología es indispensable que haya ciencia. Piensen ustedes, por ejemplo, en la metalurgia. La gente sabía
fabricar martillos, mazos y espadas mucho antes de que existiera la metalurgia, ¿sí? Que se conocieran las reglas, las leyes de la metalurgia. Y había toda una actividad mágica en torno al fabricante de armas, ¿sí? Por ejemplo, esos eran los herreros de los pueblos. Muchas veces el herrero no podía vivir en la misma ciudad, en el mismo pueblo que estaba donde era originario, porque como era medio mágico el tipo, podía provocarle algún daño, no sé, solamente con mirar a las personas. Entonces vivía lejos del pueblo, pero era la persona que sabía manejar el hierro. Las primeras espadas se construyeron con meteoritos, por ejemplo. El hierro de los meteoritos, no existía la metalurgia extractiva en ese tiempo. En fin. Entonces ahí ese es el caso de una disciplina hoy día científica, la ciencia de materiales, ¿cierto?, cuyo origen es precedido por la tecnología. Hay otras, ¿cierto?, en la medicina eso también ocurre, ¿cierto? Los curanderos tan famosos, Nostradamus, por ejemplo, era medio charlatán. Él decía que era médico, pero modernamente se ha visto que parece que no era médico. Bueno, curaban, como decían, que curaban muchos males, pero poco a poco se fue construyendo un corpus de conocimiento que sí podía titularse como ciencia. Bueno, a la informática le está pasando eso, porque eso es lo que yo veo en esta carrera, ¿cierto? Porque para mí el núcleo de la informática y de la computación son los aspectos teóricos, no veo otros, ¿cierto? Me parece, por ejemplo, que los lenguajes formales, que la teoría de autómatas, que la complejidad de algoritmos, que la construcción de algoritmos, que la discusión de algoritmos, que la informática teórica, en fin, todos esos son aspectos que son centrales en la computación y son los que debieran ilustrar estas aplicaciones específicas que posteriormente resultan, ¿cierto? Como son la programación, como es la ingeniería de software, en fin, tantas áreas específicas de actividad que son importantes desde el punto de vista del vínculo que hay entre esta disciplina y el medio, la industria, la empresa, en fin. Pero hay un núcleo. Yo creo que nuestro currículum, nuestras mallas curriculares, no son suficientemente o no toman suficientemente en cuenta la necesidad de este núcleo y el cultivo de este núcleo. Este es un tema que se discute hoy día y no hay una solución muy clara. Por otro lado, una cosa que me preocupa a mí con respecto al currículum, a mí me parece que es excesivamente rígido. La nueva malla curricular que se está discutiendo por ahora, con miras a implantarla próximamente. Claro, porque en el fondo es como un gran edificio que tiene como 12 o 11 pisos, creo ahora. Cada piso es un semestre y en cada piso hay como 5 habitaciones o 6 habitaciones. Y los alumnos tienen que tomar casi todo y por ahí en los pisos superiores pueden elegir algunos ramos. Pero eso yo creo que no tiene en cuenta las preferencias de los estudiantes. Y yo creo que es excesivo tener un número muy grande de asignaturas. A lo mejor hay aquí estudiantes que preferirían una formación más teórica. A lo mejor hay estudiantes que preferirían una formación más técnica. Hoy día, por ejemplo, yo creo que se ha borrado casi del mapa la diferencia entre hardware y software. Hoy día el hardware perfectamente se puede programar, ¿sí? El hardware es prácticamente software solidificado en circuitos y por ahora son circuitos y en unos pocos años más quizás qué estructuras son las que van a estar presentes. Entonces resulta que para diversas actividades que
nosotros tenemos que emprender desde el punto de vista de la innovación, ¿cierto?, de la investigación, se requiere un tipo de informático que conozca un poco de la electrónica, que conozca un poco los circuitos. Y en informática no está. ¿Y qué ha resultado de eso? Ha resultado que en lugar de contratar informáticos, estamos obligados a contratar para esos proyectos específicos electrónicos, que conocen la parte de circuitería, el fierro, pero son menos duchos en la parte de software. Pero no importa, ellos tienen la inquietud y pueden hacerse cargo de esa información que les falta, esa experiencia que les falta. Al revés, en cambio, es más difícil. Que un informático, por ejemplo, empiece a meterse en los problemas de los circuitos digitales, hay un esfuerzo mayor que hacer en esa dirección. A mí me parece que una carrera de computación debería incluir un poco de formación en esos aspectos. Probablemente no para todos, y por eso yo soy un ferviente partidario de la flexibilidad en el tipo de formación que vamos a tener. Probablemente habrá algunos exámenes que garanticen que determinada persona ya cumplió con los requisitos para optar al título profesional de ingeniero informático. Pero eso no debiera estar informando y, digamos, prácticamente dictando cómo tiene que estructurarse la malla de los estudios. Por lo demás, a mí me parece que esto de que haya una malla curricular le quita responsabilidad al estudiante en su propia formación. En fin, creo que hay problemas a discutir ahí. Ahora pensaba decir algo sobre por dónde veo yo que podría venir el futuro de la informática. Solamente me remito a mencionar los títulos de estos problemas, que son discusiones completamente, nos llevaría mucho tiempo hacerlo. Pero, por ejemplo, a mí me parece que un problema importante va a ser el problema N es igual o no a NP, ¿cierto? A mí me parece que ese es un problema importante, es uno de los problemas del milenio, ¿sí? No sé si recuerdan ustedes qué cosa era N y qué cosa era NP dentro de las categorías de complejidad, teoría de la complejidad. ¿Se acuerdan? Hay dos problemas, ¿cierto? Un problema, digamos, en la naturaleza hay problemas, qué sé yo. Algunos se pueden resolver, ¿cierto?, a partir de la data, en un tiempo que es polinomialmente proporcional al tamaño de la data, al tiempo, lo que sea. Pero hay un polinomio de por medio. O sea, por ejemplo, si ustedes estuvieron en su curso de computación científica, todavía recordarán que para realizar determinadas operaciones de la álgebra lineal, eso puede costar más o menos en términos del tamaño de la matriz. N cubo, N cuadrado, qué sé yo, y es típico, uno lucha mucho para obtener que la complejidad de su algoritmo sea un poco menor. Por otro lado, hay problemas que es muy difícil resolver, que no se conocen, si acaso hay algoritmos que puedan resolverlos en tiempo polinomial. Pero si acaso a uno le dan una solución, esa solución se puede verificar, o sea, el candidato a solución se puede verificar si es solución o no en un tiempo polinomial. Entonces se dice, bueno, estos son problemas de complejidad exponencial, ¿cierto? Y se pueden verificar en tiempo polinomial. Esos son los NP. Entonces la pregunta es, estas dos clases, estas dos categorías de problemas, ¿serán iguales o no? Nadie sabe. Y es importante este tema, desde el punto porque está en el corazón de lo que es la computación y la informática. Nosotros aquí en esta universidad no le damos suficientemente importancia a este problema porque no tenemos seminarios, coloquios, ni discusiones, no nos agarramos de las mechas aquí por resolver esos problemas. Y así, y a mí me parece que sí deberíamos tener una discusión. Tenemos otras discusiones. Quienes vienen a veces a las sesiones del departamento han podido apreciar otras discusiones espantosas, ¿cierto? Pero no de estos temas. Me preocupa que ese tema.
A mí me parece que otro aspecto por donde va a venir el futuro es por el lado de la inteligencia artificial. Y ahí hay todo un mundo que no está explorado. ¿Cuáles son los elementos con los cuales nos barajamos hoy día? Nos barajamos con ideas como las redes neuronales, ¿cierto? Algunas extrapolaciones, por ejemplo, como máquinas de aprendizaje, las llamadas support vector machines, o algoritmos genéticos, en fin. Claro, porque nosotros no sabemos, los seres humanos todavía no sabemos cómo opera esto del pensamiento organizado y sistemático para obtener una teoría, para comprobar, para adquirir conocimiento. Esto tiene que ver además con un tema que proviene de la filosofía, ¿cierto? Se llama teoría del conocimiento, se llama epistemología, en fin. Entonces, probablemente va a haber sustratos más complejos que los que tenemos hasta ahora, porque hoy por hoy todo lo que les mencioné no son más que programas dentro de un computador digital binario, ¿sí? Entonces, es posible que muy pronto ya haya dispositivos que no quedan dentro de este modelo que es el modelo de von Neumann, ¿cierto? Ese modelo ya tiene hartos años, debe tener por lo menos unos 50 años, 60 años, y todavía estamos lidiando con él. El modelo de Turing tiene 60 años también. Entonces, hay algo que está pasando en el mundo del cual nosotros no somos actores, y eso nos preocupa. Nosotros deberíamos ser actores en eso. Otro sector en el cual hemos sido un poco actores, pero no mucho, y que yo creo que va a venir el futuro por ahí de la informática y de la computación, es la computación cuántica. Y para hablar de computación cuántica, va a ser necesario que los estudiantes de informática, no todos, pero algunos sí, se preocupen por conocer algunos misterios de la física, ¿cierto? La mecánica cuántica, por ejemplo. Digo que algo se ha hecho porque ha habido un estudiante aquí, muy bueno, que fue mi ayudante, ahora está haciendo su doctorado en Delaware, que fue ayudante de ustedes y ustedes no lo querían como ayudante, que Rafael Plaza, porque era muy complicada su explicación, pero era sigue siendo una persona brillante. Y él en este momento está haciendo un doctorado en lo que más me gustaba, que era matemática pura, en combinatoria. Bueno, él hizo algunos desarrollos en computación cuántica que son importantes, pero nada más ha pasado en la Universidad de Santa María. Yo creo que por ahí va a ir el futuro. Entonces, podría mencionar también la computación de alto desempeño. Yo creo que ese no es el futuro, es la realidad ahora, porque hoy por hoy eso es lo que estamos haciendo en el mundo, ¿cierto? Estamos usando computadores lo más rápido y complejos y paralelos posibles para resolver problemas, pero eso es hoy. Pero estoy pensando en 10, 15, 20 años más. ¿Cómo va a ser la cosa? Hay un libro que me gustaría, o sea, un autor, que yo quisiera recomendárselo, que es Ray Kurzweil. Es medio loco este caballero, pero los locos a menudo han iluminado el mundo. Kurzweil. Bueno, él tiene unas predicciones, ha escrito muchos libros, junto con otros fundaron un instituto en San Francisco, California, que se llama el Instituto de la Singularidad, en que ellos plantean que en muy corto plazo los avances en el ámbito de la inteligencia artificial harán posible que las máquinas artificiales sean capaces de desarrollar inteligencia mayor que la humana. Y a partir de ese instante, toda la especie humana va a quedar obsoleta. Los que van a seguir progresando van a ser las máquinas, ¿cierto? Un poco como
las películas de Schwarzenegger, pero con más fundamento. Bueno, muchos dicen que son fantasías nomás las de Kurzweil, pero el instituto existe, financia investigaciones serias de naturaleza filosófica, de naturaleza científica, en fin, y hay mucha gente trabajando en este ámbito. Yo creo que puede constituir un acicate para un estudiante de informática, ver cómo el futuro se nos viene encima. Pero frente a ese futuro, yo no creo que podamos, no creo buena, no creo conveniente la actitud que yo al menos, estoy medio viejo ya, pero la actitud que yo percibo en los estudiantes. Yo percibo una pasividad enorme frente al desafío del conocimiento. La discusión de estos temas del oficio, de la profesión del agente de computación, no la veo en la magnitud que la podía ver hace 40 años. Algo pasó. Sin embargo, veo otra preocupación, que ha sido más reciente, la preocupación por el tema de la educación. Yo creo que muchos de ustedes asistieron probablemente a una charla que dio el profesor Riveros, Luis Rivero, no, Luis Rivero, sí. Que dio en el edificio T sobre la educación, entre otras cosas. Y él se manifestó en favor de la idea del Estado docente, en un sentido que especificó, en oposición a lo que ahora existe, que es el Estado subsidiario, más bien, donde la educación es algo subsidiario. Y en parte explicaba él que esta idea del Estado subsidiario hace que la educación sea subsidiaria, que la educación sea un bien de consumo, ¿cierto? Y no una obligación del Estado de brindar oportunidades iguales a todo el mundo. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Ocurre lo que